Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Mirada de Juez. Hoy día tenemos una invitada especial, la doctora Clara Celinda Mosquera. Ella conversará con nosotros respecto de la ética judicial. Bienvenida, Clara. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Buenas noches con todas y con todos. Clara, tú estás trabajando en nuestra Corte Superior de Justicia en Puente Piedra, Ventanilla, y en toda esta emergencia sanitaria, a ver, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo has estado trabajando? Bueno, durante esta emergencia sanitaria ha significado todo un cambio en la forma de trabajo, ¿no? Hemos tenido que adecuarnos a nuevas formas de trabajar, hacer todo por internet. Las diligencias las estamos haciendo vía el sistema Google Meet y estamos realizando sin problemas, gracias a Dios hasta el momento, las diligencias, ¿no? Pero ha significado todo un cambio porque fíjate, si antes realizábamos pues las diligencias, las audiencias teniendo los tomos a la mano, los expedientes, pues ahora a lo mucho pues nos envían los archivos o bajamos los archivos de la computadora que nos mandan por correo electrónico y los grabamos en las tablets para poder hacer mejor el trabajo, ¿no? O sea, para tener a la lectura. Pero yo soy pues de la generación pasada, para mí resulta muy complicado poder pues empezar a leer una tablet. Pero te has alineado, te has acomodado. A la fuerza, ¿no? Porque yo soy de aquellos y aquellas que para leer algo, por ejemplo, para leer un libro, tienes que sentir el olor del libro, escuchar el sonido de las hojas, las hojas que van pasando, ¿no? Sentir el libro en sí, tocarlo. Y lo mismo pasa con los expedientes, ¿no? Tocar los expedientes, tocar las hojas, ir anotando. Ahora es diferente, ¿no? Ahora una tablet en la mano para buscar pues el archivo digital y estar en la audiencia y buscar ¿Usar tecnología, Clara, hoy en día sería parte de un compromiso ético o tú crees que no tiene nada que ver? Yo creo que sí, es un compromiso ético porque el juez y la jueza tiene que caracterizarse por la excelencia. Y si vamos a ser excelentes profesionales, tenemos que adecuarnos a los cambios, ¿no? Qué triste sería encontrar un juez que no se adapta, que no se adapta. Y eso también tiene que ver, como te decía, con la ética, ¿no? El adaptarse y dar respuesta, porque si vamos a seguir en la emergencia sanitaria y tenemos, según dicen las informaciones, para un buen rato, pues vamos a la fuerza, vamos a tener que trabajar así. Estás dando disposiciones, pues, oportunas para poder retirar expedientes, para poder trabajarlos. Es decir, contamos con el apoyo de todo el equipo administrativo para poder realizar el trabajo. Y bueno, eso está vinculado también con los principios de Bangalore, ¿no? O sea, en los principios de Bangalore se habla del estudiar, ¿no? Eso no solamente es suficiente ser honesto, ¿no? También tienes que ser estudioso, preocuparte por estar al día en las cosas. Imagínate, por eso es que yo reniego tanto de aquellos colegas que llevan una diligencia, por ejemplo, de prisión preventiva, una diligencia X, en no más de una hora y no más de media hora. Claro, hay que ser rápidos, pero hay que ser muy minuciosos, ¿no? Entonces llevan la diligencia. Las mini audiencias. Claro, las famosas mini audiencias, rápidos. Y de pronto, pues, uno espera, el litigante, el abogado, espera, ¿qué decide el juez o la jueza? Pero dice tranquilamente, toca la campanita, se resolverá por despacho, tilín, tilín. Y lo que hacen al terminar la audiencia es entregarle el expediente, el archivo, al especialista de audiencia para que les proyecte la De eso resolución. reniegas, Clara. ¿Y de qué te alegras? ¿De qué cosas que hace un juez te alegras o una jueza te alegras? De la eficiencia, de la rapidez, de la respuesta oportuna, de los jueces, por ejemplo, que no tienen horario para poder cumplir con los plazos procesales y realizar las audiencias. Por ejemplo, en Ancón
teníamos la costumbre antes de la pandemia de llevar audiencias desde las 7 de la mañana, y a veces por poder cumplir con los plazos, cuando estamos saturados de audiencias, porque la sede penal de Ancón es de las sedes que tiene el mayor número de diligencias al mes. La doctorita Cris, por ejemplo, y yo andábamos en competencia por ver quién lleva las audiencias más temprano, ¿no? Prácticamente, para cumplir y no frustrar nuestras diligencias ya programadas, y las hacíamos pues desde las 5 de la mañana muchas veces, ¿no? Para dar respuesta rápida y resolver nuestros casos. Eso es lo que nos alegra. Nos alegra ver que los litigantes se van satisfechos, ¿no? Porque Pero la opinión pública a veces no es muy, no nos ve muy bien a los jueces y juezas, ¿no? Lamentablemente es que hay malos jueces y malos jueces. Como en toda institución pública se han dado casos de corrupción, y los vemos, pues no, lamentablemente, porque la corrupción es un mal endémico, lamentablemente, y hay gente que prefiere pues lograr un beneficio, un provecho económico antes que atender a su trabajo y responder como corresponde. Pero Entonces, también hay buenas juezas y hay buenos jueces. sí, hay Y buenas y buenos muchísimos. jueces, por supuesto, pero lamentablemente las noticias no nos informan de los buenos jueces y las buenas juezas que sí existen en el país. Nos informan de los casos aislados de corrupción. Y digo aislados porque si evaluamos la cantidad, el número de jueces que vemos en el Perú a nivel nacional frente a los que han encontrado en actos de corrupción, pues es mínimo, un porcentaje mínimo, no son todos y todas. Por eso es que cuando mis litigantes se van muchas veces felices por lo que se ha resuelto su caso, ¿no? Siempre les digo, pues, digan que acá, pues, se les atendió como corresponde, que en el Poder Judicial hay gente honesta. Y tenemos que hacer ese trabajo de hormiga, fíjate, para que se difunda que habemos personas en el Poder Judicial, que realizamos un trabajo honesto, un trabajo conforme a ley. Y para eso hay que cumplir la ley, pero muchas veces no es suficiente solamente cumplir la ley, ¿no? ¿O crees tú que es suficiente solo la ley? Mira, hay casos y casos. Yo recuerdo mucho un caso, porque yo tengo 18 años de jueza, justo acabo de cumplir hace 4 días 18 años de jueza. 18 años, 18 fíjate, años de jueza. hace 2002. muchísimo tiempo que eres jueza. Muchísimo tiempo. Sí, desde el 2002 entré en la promoción de jueces de paz letrado titulares de Lima Norte, porque me inicié como jueza. Entonces, luego me promovieron interinamente, entonces ocupaba el cargo de jueza provisional, jueza especializada provisional. Y recuerdo un caso que me llamó mucho la atención, ¿no? A propósito de lo que dices, ¿no? De fallar de acuerdo a ley, bueno, sin alejarnos de la ley, ¿no? Y era un caso de una pareja que se había separado. Era una separación convencional y Y tú dentro del empezaste acuerdo siendo jueza de paz letrado. de paz letrado, o sea, yo he empezado desde abajo. Te puedo hablar de los problemas que hay en la justicia de paz letrado, ¿no? Entonces, no llegué de frente a ser juez especializado, me inicié abajo. Entonces, en este caso, la pareja se había separado, el chico había quedado, pues según la propuesta de convenio que había sido aprobada, a vivir con la madre. ¿Tú estabas viendo el caso como condición de qué tipo de jueza? ¿Eras Eh, jueza de familia? mixto, juzgado mixto. Era juzgado mixto que hacías funciones de juez de familia, de jueza de Juez familia. de familia, juez civil, contencioso administrativo, de todo, ¿no? Ah, ya. Entonces, el chico había quedado, según la propuesta de convenio, tenía que vivir con la madre. Pero al año, a los meses, conversaron y decidieron que se vaya a vivir con el padre. Y así estuvieron, ¿no? Era del año 2006. 4 o 5 años después, la señora, cuando yo llego, había estado presentando requerimientos para que el chico vuelva con ella, ¿no? Entonces, y el juez que me había antecedido no sabía cómo resolver. Entonces, porque esto ya realmente había que sacar al chico y entregárselo al papá, pero no estás hablando de un niño de 2 años, estás hablando de un adolescente a quien habría que escucharle, ¿no? Entonces, justo en esa época había salido el tercer pleno casatorio civil, ¿no? Sobre la flexibilización de las normas procesales en los casos de familia. Entonces, yo tenía pues cómo hacer, porque el juez le había dado el anterior vueltas y no respondía, y la mujer ya se había quejado, estaba desesperada. Entonces, ¿qué dije? Bueno, acá hay una propuesta de convenio, vamos a escuchar
al adolescente, a pesar que era un caso que ya estaba ya en el archivo, tuvimos que desarchivarlo, se había desarchivado. Entonces llamamos al adolescente y, bueno, la madre apeló, la sala confirmó, tuve la diligencia para tomar la declaración, la referencial del adolescente y escuchar qué es lo que tenía que decir. En un proceso de divorcio, ¿el proceso era de divorcio? Que ya la pareja estaba divorciada, ya había la sentencia quedado consentida, y era cosa juzgada, y estaba en el archivo, y de pronto sobre la tenencia, ¿ya habían resuelto en el proceso de divorcio? Ya habían resuelto, todo estaba resuelto, solo que la madre quería que el hijo regrese con ella. Entonces, no era fácil, ¿no? Entonces dije, voy a escuchar al hijo. Llamé al joven, la madre se quejó, me denunció, apeló, la sala confirmó la citación a audiencia, los sentamos ahí, nos pusimos a conversar. El chico me en la sentencia se había ordenado que el chico, el muchacho, vuelva con la mamá. Viva con la mamá, según la propuesta de convenio, que viva con la madre. Entonces, ya conversando con este joven, porque era una conversación realmente, ¿no? Propuesta de convenio, me dice usted, una separación convencional, en realidad. Así es. Entonces, ¿qué me contó el joven? El adolescente me dijo que sí, pues los padres habían acordado, pero a los 2 meses, 3 meses, él había decidido y le había dicho a su mamá que quería irse a vivir con el papá. Y estaba viviendo hacía ya varios años, como 5 años, con el padre, 5 años era, que vivía con el padre. Y a él le sorprendía que seguían las riñas entre la expareja, que estaban divorciados, seguían las riñas, y le disgustaba a él que otra vez esté en discusión el tema de la tenencia, cuando este tema ya había sido zanjado entre los 3 en fecha posterior a la resolución de divorcio, ¿no? Mira, y me interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando hay problemas entre los padres, cuando los padres se ponen de acuerdo, ya dejan de escuchar al hijo, ¿no? O sea, el acuerdo entre ellos hace un lado a los hijos. Claro. Pero en este caso era particular porque ya era con sentencia, el expediente juzgado, ¿no? Entonces, y el chico me dijo, quiero mucho a mi mamá, quiero a mi papá, pero ¿sabe qué? Yo vivo así. Yo estoy con mi papá y los fines de semana yo tomo mi carro, me voy a ver a mi mamá. El chico tenía 16, 17 años, estaba ya entrando a quinto de secundaria. Entonces me decía, yo vivo con mi padre, ahí vive fulanito, mi prima, mi tío, mi abuela, tengo mi perrito y yo estoy feliz. Pero tú decidiste, lo escuchaste en ejecución de sentencia. En ejecución de sentencia. Y el chico me dijo algo que hasta ahora me llama la atención. El chico me dijo, la verdad, doctora, me dijo, me siento como una garrapata. Y yo le dije, ¿por qué te sientes como una garrapata, hijo? Porque quieren sacarme de aquí para pasarme acá. Y de acá me quieren llevar para allá. Entonces yo me siento como una garrapata. Y ya me cansé de ser una garrapata, doctora, me dijo. Una instrumentalización también de los hijos por parte de los adultos, ¿no? Era una riña entre los padres que subsistía a pesar de los años, ¿no? Diversos motivos, ¿no? ¿Qué resolví? Resolví que el joven siga viviendo con el padre. O sea, resolví el pedido de la madre. Ya en ejecución de sentencia, bueno, obviamente la señora apeló, me amparé en el tercer pleno casatorio civil. Fíjate que, Clara, te anticipaste a los tiempos, porque ahora en otros países existe lo que se llama el coordinador de ejecución de sentencia, el que hace el seguimiento y justicia terapéutica, está vinculado con el tema del impacto en la salud de las personas. Estoy hablando, claro, eso ocurrió año 2010, 2011. 2010, 2011, ya el joven debe ser, porque tenía proyectos, él había decidido estudiar determinada profesión, ya iba a empezar en la pre, etcétera, él ya tenía proyectado, él me decía, yo quiero a mi mamá, pero me siento mejor viviendo con mi papá. Entonces, tú has sido una jueza que no te has conformado por el texto expreso de la ley, eso de la boca de la ley, sino que has ido mucho más allá. Ese es un caso que siempre recuerdo, ¿no? Y sobre el cual escribí un artículo también, ¿no? Escribí un artículo. A ti te ha interesado bastante también la investigación. Así es, así es. Sobre temas de familia has escrito inicialmente. Sobre familia, sobre derecho genético, sobre bioética. Desde las aulas universitarias me interesó el tema del derecho genético, de la bioética. Y en este caso, por ejemplo, del caso que tú comentas, hay un tema de identidad, ¿no? O sea, el chico tenía una relación con un entorno
y ese entorno se estaba trastocando a partir de lo que los papás estaban decidiendo, ¿no? Claro, lo que la madre quería, porque la misma madre había aceptado que el adolescente viva con el papá. O sea, ya había, a pesar después de divorciados, el adolescente me dijo que había sido un par de meses, 3 meses, nada más que él se fue a vivir. Entonces ya el chico vivía años solamente con el padre, y él me decía que tomaba su tal combi o tal booster y se iba desde no sé dónde que vivía, desde Lima Sur hasta Lima Norte a visitar a la madre. Y él Claro, sabía. pero ahí el problema sería me imagino que te estaba cuestionando era por qué tú estabas haciendo una revisión de la sentencia cuando ya estaba decidida, ¿no? Era ¿Ya? cosa juzgada. Así es, pero yo invoqué la Convención sobre los Derechos del Niño. Tuve que invocar la convención. Invoqué la convención y me amparé del tercer pleno casatorio civil. Y fundamenté adecuadamente por qué consideraba indispensable escuchar al adolescente. No se trataba de un niño de 2 años, se trataba de un adolescente, no un niño, un adolescente, un joven, ¿no? Que estaba a poco ya de Un adquirir la sujeto de mayoría. derechos, una persona, ¿no? No era un objeto al que iban a No, ponerlo a un lado por otro lado. no. Y yo cumplí pues con escucharlo, en ejecución de sentencia, pero lo escuché. Imagínate qué hubiera pasado si es que yo hubiera dispuesto que devuelvan con la mamá, que lo saquen del colegio, restitución de menor, que lo entreguen a la madre y todo, y iba a ser para nada porque el chico lo cogías, lo entregaban a la mamá, a los minutos el chico iba y se regresaba a la casa del padre, porque no quería Sí, vivir mira, con la qué interesante. ¿Y qué otros casos emblemáticos has tenido en el ámbito penal? Porque tú primero empiezas en paz letrado y luego pasas a juzgado mixto y luego ya asumes las funciones en un juzgado penal. No, lo que pasa es que yo soy juez de paz letrado. La primera vez que me promueven a un juzgado mixto en Condevilla, luego me pasan a penal, luego me regresan a paz letrado, luego voy a penal, reos libres, voy a Condevilla otra vez, a penal, reos libres, reos cárcel, vuelvo a paz letrado, he paseado por toda la corte de Lima Norte, ¿no? Por toda la corte, en todas las sedes, y fui juez de tránsito, y después juez penal, ¿no? Y cuando se saca pues el cómputo de la especialidad, pues los años de juez mixto en algún momento con las de juez penal iban a la par, ¿no? Porque una temporada, un año estaba en mixto, al año siguiente estaba en penal, ¿no? ¿Y Y qué eso me... consideras tú que es más difícil, más complicado? ¿Ser juez de familia, ser juez mixto o ser juez penal? Juez de familia. Juez de familia, definitivamente. Es mucho más delicado tener que entrevistar a los niños y a los adolescentes, resolver sobre temas tan delicados, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Ser el juzgado de familia es lo que te carga más porque son temas tan sensibles que tienes que tener mucho cuidado y tomar las decisiones con pinzas, ¿no? Los consejos de familia, que realmente es un mundo hacer una diligencia para mí, porque a mí me gusta escuchar a las partes, ¿no? O sea, escuchar a las partes, a todos por igual. Yo no soy de las juezas pues, que llevan audiencias en 10 minutos, ¿no? Yo tengo que motivar mis resoluciones y para motivarlas tengo que escuchar lo que las partes Clara, dicen. 18 años de jueza, eh, el primer momento que tú asumes de jueza, eh, ¿qué, ¿qué puedes recordar de ese día, de tu primer día de jueza? ¡Wow! Mi primer día de jueza. Me acuerdo que estaba con la doctora Flora Cero, es amiga mía, que también era juez de paz de Caraballo, y llegamos pues a juramentar, ¿no? Y juramentan los jueces de paz ante la jueza decana, que es la doctora Cecilia Ciadén, una gran amiga, y es la jueza de familia, juramentamos, y el entonces presidente de la Corte de Lima Norte ofreció un desayuno para darnos la bienvenida. Y éramos todos pues, los jueces de paz, éramos un buen grupo, éramos como 8 o 9 jueces de paz, Letra Comas, Caraballo, Puente Piedra, Independencia, Los Olivos, éramos un buen grupo, y jóvenes, ¿no? Jóvenes. Y después el doctor Miranda dijo, bueno, ya terminó, levantó el desayuno y dijo, bueno, pues ya, vayan a asumir su cargo. ¡Wow! Anda a asumir. Yo había sido cesigrista en ese juzgado. O sea, yo Ah, o llego a ser... sea, ya lo conocías, o sea, no hubo un impacto. No. Y me acuerdo que yo iba manejando, porque manejo un Volkswagen, que hasta ahora lo tengo y voy a trabajar en el Escarabajo, iba manejando el Volkswagen, y ahí es donde la conozco a Flor, y le digo, ¿dónde te toca ir a ti?
Dice, yo soy la juez de Caraballo. Allá vamos, te dejo en la ruta. Y ya por trapiche la dejé a Flor y nos íbamos y nos abrazamos. Que nos vaya bien. Una cosa es ser sigrista y O sea, otra mucha cosa es... emoción. ¿Y por qué jueza, Clara? ¿Y por qué, por ejemplo, no otra área de la administración de justicia? Por ejemplo, la fiscalía. Yo ¿Por me qué inicié jueza? en la fiscalía. Yo me inicié en la fiscalía. Yo También inicio, estabas en la fiscalía. claro, yo he sido lo que ahora es asistente de función fiscal. Yo me formo profesionalmente al lado de la doctora Flora Adelaida Bolívar Arteaga, que en paz descanse, que llegó a ser fiscal de la Nación. Al lado de ella aprendí cómo se realiza el trabajo en un despacho, ¿no? Claro, un despacho fiscal, porque he trabajado con ella muchos años. Aprendí allí y mi mente Y era ella ser... enseñaba en San Marcos Derecho del Niño y del Adolescente. Claro, él enseñaba allí y madre además de una gran amiga, de Adela Ávila, ¿no? Gran amiga mía. Entonces, yo quería, como me había formado en la fiscalía al lado de, pues, una señora fiscal, excelente O sea, profesional, o quería sea, se seguir. te pasó por la mente ser fiscal. Quería ser fiscal. Yo había seguido, pues, a la doctora Bolívar trabajar, la admiré, la admiraba y la admiro ¿Y qué muchísimo. pasó? Por qué cambiaste para ser jueza? Ya, cuando sale la convocatoria, la única opción que había, o sea, la opción que tenía, era ser fiscal adjunta provincial, no fiscal provincial como yo aspiraba a ser. Entonces yo dije, ¿no? Bueno, prefiero ser cabeza de león, como cabeza de ratón que cola de león. Prefiero ser entonces juez de paz letrado. Me inicio en juez de paz letrado y al próximo concurso me voy como fiscal provincial. Y Y te ahí enamoró el Poder Judicial. me enamoré del Poder Judicial, sobre todo que postulé a mi zona, ¿no? Al distrito Puente Piedra, que sabes tú que adoro el distrito de Puente Piedra, ¿no? Y empecé ahí en Puente Piedra a Donde fuiste trabajar, cecigrista. donde fui cecigrista, donde vivo hace más de 40 años, ¿no? Ah, Porque eres soy de Pedrina. Puente Pedrina de 40 años, con 40 años viviendo en Puente Bueno, Piedra. no te puedo decir cuántos años, pero llegué al año, mis padres me llevaron al año de nacida, ¿no? Puente Piedra. Entonces, Ah, toda mi vida mira, he estudiado en el colegio, en la escuelita fiscal 3071, que ahora tiene el nombre de un profesor, García Cerró, a las faldas del cerro que da a la zona del pueblo joven Carmen Alto, he estudiado en el Colegio Nacional Augusto B. Leguía, y también la inicial la hice en el Colegio Inicial Augusto B. Leguía. Estudié en San Marcos y fui cecigrista de Lima Norte, de las primeras cecigristas de la Corte Lima Norte, y precisamente hice el cecigra ahí en el Juego de Paz Letrado de Puente Piedra, de Santa Puente Rosa. Piedra. O sea, Así, entonces estás muy identificada con Puente Piedra. Pero también tú has ejercido la docencia, no solamente eres jueza, sino has ejercido la docencia. sí, muy joven ingresé a laborar a la Universidad de San Marcos, a nuestra alma mater, con el curso de Derecho Genético. Muchos años he enseñado ahí, he ejercido también la docencia universitaria en otras casas de estudio, y en San Marcos lo ejercí hasta hace poco tiempo, ¿no? Cuando ya el tema de la dedicación a la judicatura, por temas de salud, tuve que dejar de enseñar, porque ya me resultaba ya algo lejos, ¿no? Llegar, pues, dictar en la noche, volver hasta Puente Piedra, entonces se complicó un poco, ¿no? Pero Y dejé la dime, docencia. en este tiempo que toda la trayectoria que tienes como jueza, ¿cuál crees que es el dilema ético más complejo que afrontan los jueces y juezas en el Perú? El dilema ético más complejo. Eh, Creo yo que para algunos, dependiendo de cada uno, ¿no? Para algunos puede ser el tema más complejo de ceder ante los intereses, ante la corrupción, ¿no? Ante oscuros intereses, para los que no tienen una sólida formación en valores, para ellos, ¿no? No para todos, pero para ellos, porque muchos sucumben ante el dinero, ante la corrupción, ante las presiones. El otro tema también tiene que ver cuando se están viendo casos muy sonados o muy delicados, también surge el temor, ¿no? Que es natural en los jueces, donde uno tiene que ser valiente para afrontar y asumir un caso como corresponde sin ceder a las presiones del entorno, presiones políticas o presiones de la opinión pública, ¿no? La autonomía, la independencia de los jueces. Pues, ¿Y qué hacer, como
como jueces y como juezas para luchar contra esta corrupción que todavía nos afecta al Poder Judicial? Creo que el tema de la corrupción se tiene que ver desde varios enfoques. El que exista corrupción en el Poder Judicial, o algunos casos de corrupción en el Poder Judicial, tenemos que verlo desde el momento de la selección de los aspirantes a jueces y juezas. O sea, porque alguien no se hace corrupto siendo juez. El corrupto ya viene por falta de valores, desde casa, desde una formación, desde el entorno que ha tenido, ¿no? Entonces, la primera observación hay que hacerla a la forma como se ha venido seleccionando a los jueces y juezas. ¿Y qué opinas tú de esta forma que como se seleccionan los jueces y juezas? Es una forma inadecuada, definitivamente, memorística, palabras capciosas, ¿no? Ponen al postulante en vitrina, y donde los que son de carrera van en ¿Cómo desventaja. debería evaluarse? ¿No? ¿Perdona? ¿Cómo debería evaluarse? Debería evaluarse de modo diferente. ¿Por qué? Mira, partiendo de que los jueces que ya vienen de carrera están en desventaja frente a los nuevos, porque los de carrera tenemos también casos de litigantes descontentos que presentan escritos difamatorios, no ofensivos contra los jueces, y lamentablemente los antiguos consejos han aceptado ese tipo de comentarios, y hay mucha gente muy buena que ha quedado en carrera, ¿no? Yo creo que todo juez o jueza debe iniciar desde la justicia de paz letrada. Creo que deberíamos hablar de una verdadera carrera judicial para que todos ingresen desde juez de paz letrada. Así es, desde abajo. Y desde abajo ir postulando. Los que ingresen a la carrera judicial como jueces de paz letrado deben ir postulando para los ascensos, porque solamente iniciándose desde abajo uno sabe realmente cómo es el trabajo en el Poder Judicial, qué es lo que se busca de uno como juez o como jueza, ¿no? ¿Y Entonces, qué elementos tú consideras si tú tuvieses la posibilidad de estar en una Junta Nacional de la Justicia, por ejemplo, para elegir a los jueces y juezas? ¿Qué elementos o cuál debería ser la esencia que tendría que tener una jueza o un juez para ser elegido o designado o nombrado? bueno, tendríamos que buscar una persona con una conducta ética intachable, en primer lugar. Pero no intachable desde el momento en que se presenta el concurso, sino intachable en su trayectoria de vida, ¿Y ¿no? cómo saber eso? Sus antecedentes, porque no basta con los antecedentes, pues, clásicos policiales, ¿no? Etcétera, sino también verificar si hay algunas denuncias, pero no solamente denuncias de carácter penal, de repente fue expulsado de un colegio de abogados, de repente tiene cuestionamientos de carácter ético por ejercer indebidamente la abogacía, verificar cuáles fueron sus notas en pregrado, ¿no? ¿Qué cursos llevó? ¿Qué curso le fue mal? Elegir un juez es algo muy delicado. No se puede elegir como jueces a personas que memorizan códigos o memorizan tratados o memorizan convenios o memorizan casaciones, ¿no? Creo que lo adecuado es que se pueda de repente colocar un caso y que el juez sea frente a una computadora, el aspirante a juez lo resuelva. Porque solamente cuando veamos lo que escribe un Verlo en la práctica, me dices. Claro, no solamente en la práctica, sino poner un caso donde esté en discusión práctica, legal y la ética. Y ese resultado, pasarlo por el tamiz de los abogados que evalúan, así como también del psicólogo, de un filósofo, para ver qué opinan al respecto, ¿no? Un eticista, para ver qué opinan, cuáles son las aristas de lo que he escrito. Creo que esa debería ser una evaluación adecuada. Una evaluación mucho más exhaustiva. Claro, y frente a las entrevistas, ojo, no hacer pues preguntas de conocimiento, porque eso no es la finalidad de una entrevista. La finalidad de una entrevista es conocer cómo es realmente el aspirante. Pero si tú vas a empezar a hacerle preguntas de conocimiento, parece un examen de grado, al igual como ahora están en el reglamento de ratificaciones de la Junta Nacional de Justicia, que pretenden que un juez que
que vaya a una ratificación, que es otro tema, el problema de las ratificaciones, que pase una especie de examen oral, un examen de grado. ¿Así se elige un buen juez o una buena jueza? No, de modo alguno. Están todavía con una mentalidad, pues, de evasión, de universitaria. Eso tiene que cambiar, tiene que modificarse. Vean los antecedentes. ¿Cuántas suspensiones ha tenido? Por ejemplo, hay un juez que tiene 1, 2 suspensiones. Eso nos indica algo. Entonces, por ahí se puede verificar si esa persona es una persona idónea para ejercer el cargo para ejercer la magistratura. No un examen oral, porque es fácil aprenderse de memoria, pues, De las repente cosas, es ¿no? un mal vecino, ¿no? Gracias, Clara, por tus respuestas. En esta parte de la entrevista, lo que te voy a pedir es que escojas un color. Puede ser el color rojo, el amarillo o el azul. El rojo. El rojo. Te voy a hacer la pregunta que está en el sobre rojo. ¿Qué debemos hacer para mejorar la imagen de los jueces y juezas? Creo que, bueno, es una tarea muy, muy ardua, ¿no? Creo que no solamente pasa por un tema de imagen, ¿no? De difundir nuestro trabajo, el buen trabajo que realizamos, sino también pasa por fortalecer los valores de los jueces y juezas del país, ¿no? Porque hay muchos que en ese lado flaquean. Podrán haber colegas que no caen, no ceden ante la tentación, no caen ante la tentación de la corrupción, pero hay jueces ¿Cómo fortalecer valores? ¿Cómo están hacer para por Pero eso, cómo hacer para fortalecerlos? educarlos, enseñarles qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, hay jueces, y te lo digo, que, por ejemplo, en esta emergencia sanitaria tenemos los jueces que ir a recoger nuestros expedientes a nuestros despachos, pero hay jueces que no se mueven de su casa porque quieren que los especialistas salgan de su casa, vayan al juzgado, carguen los expedientes y se los lleven al juez en su casa, y el juez no sale de su casa. Entonces, ese es un tema también de valores, ¿no? Hay algunos colegas que deberían aterrizar y darse cuenta y entender que ser juez no es ser, pues, la representación de Dios en la tierra, sino ser juez es ser un servidor más, que estamos al servicio de la población. Les falta de repente un poco de, no solamente valores, de educación, ¿no? Ya no son aquellos tiempos, pues, en los que teníamos esta verticalidad marcada en el Poder Judicial, la antigua verticalidad. Debemos apuntar hacia una horizontalidad, ¿no? Pero eso necesitamos fortalecer, ¿no? Fortalecer la educación en valores, la formación en valores de los jueces y juezas del país. Empezando de los servidores, entonces, de los aspirantes a jueces, habría que trabajar mucho con ellos. No, claro, empezando con la selección. Pero me dice la imagen, con los que ya estamos en casa, bueno, hay que apuntalar eso, ¿no? Los que estamos en casa. Pero en el tema de los aspirantes, una buena selección, un buen proceso de ratificación, que no sea el proceso estresante a los que nos someten a los jueces y juezas cada 7 años, y que junto con otros 2 de países más, el Perú es uno de los 3 países en el mundo que realiza el proceso de ratificación, lo cual atenta contra la independencia judicial, ¿no? Entonces hay muchas cosas que modificar. Muchas cosas que se pueden hacer, pero básicamente también predicar con el ejemplo, ¿no? Hay que trabajar mucho en ese ámbito. Gracias, Clara. Bien, Clara, en esta parte de la entrevista te voy a hacer la mención a algunas palabras y quisiera que me digas lo primero que se te viene a la mente cuando escuches cada una de estas palabras. La primera, ética judicial. Camino, ruta. Docencia. Pasión. ¿Buen juez o buena jueza? Vocación y excelencia. San Marcos. Mi casa. Puente Piedra. Mi corazón. Corte de Puente Piedra, Ventanilla. Doble corazón, un sueño hecho realidad. Porque Gracias, Clara. hemos luchado desde el año 2002 porque le presten atención a Puente Piedra, y es un sueño hecho realidad que de un juzgado de paz muy sencillo, paz letrado, ahora tengamos una corte, juzgados de todas las especialidades y salas superiores. Un sueño hecho realidad, y te lo debemos a ti, por el empeño, el empuje que le has puesto. Muchas gracias. ¿No? El trabajo de todos los puentepedrinos que han luchado mucho para tener una corte, ¿no? Así es. Gracias, Clara, por la entrevista.
Gracias por haber compartido tus conocimientos, tus opiniones tan agudas sobre el quehacer judicial. Y a ustedes, amigos y amigas, nos encontramos todos los lunes a las 8 de la noche en Mirada de Juez.